señores, bienvenidos al canal de podcast de la Fundación Rafael del Pino. Soy Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y director de este programa de instituciones del Estado Democrático de Derecho. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la mejora de las instituciones de nuestro Estado Democrático de Derecho, en el entendido de que cuanto mejor sea la calidad de esas instituciones, mejor será nuestra democracia, porque malas instituciones, mala democracia, peores libertades. Hoy vamos a dialogar con Sebastián Albella, que entre otros méritos, abogado del Estado en excedencia, antiguo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sobre todo, un jurista excelente. Vamos a conversar sobre los reguladores, sobre la independencia de los reguladores, su importancia, las amenazas y las reformas que habría que emprender. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar aquí con vosotros. Como decía, hay tres cuestiones que nos resultan muy interesantes, muy importantes. Primero, ¿por qué es importante la independencia de los reguladores? Bueno, la independencia de los reguladores, en fin, es importante la independencia de los reguladores porque hay identificadas una serie de funciones administrativas, de supervisión, especiales, con respecto a las que hay consenso en el sentido de que deben desarrollarse de un modo estable, al margen, podríamos decir, de los enredos de la política, con mirada de largo plazo, no con el cortoplacismo que muchas veces afecta las decisiones de los políticos o de la administración dirigida, digamos, jerárquicamente por los órganos normales del gobierno, ¿no? Hay consenso en el sentido de que es bueno neutralizar algunas funciones y que se desarrollen pues de una manera más leal con el ordenamiento jurídico y menos afectada por interferencias, ¿no? Hablando en particular... Yo creo que, fíjate, Sebastián, esa idea que has desarrollado, que has puesto sobre la visión a largo plazo, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? El papel del regulador que aporta a la ordenación de los mercados esa visión a largo plazo, no el resultado de hoy, sino el entendido de que cuanto más ordenado esté el mercado desde una perspectiva, digamos, técnica y objetiva, mejor funcionará y el mercado podrá desplegar la función beneficiosa para todos, ¿no? Por supuesto. Pensemos en concreto en el organismo que yo he presidido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el organismo supervisor y regulador de los mercados financieros por antonomasia. Bueno, pues es un organismo pues muy importante, ¿no? Porque al final del buen funcionamiento del mercado financiero, del mercado de valores, pues depende la buena financiación de la economía, la confianza de los inversores al adquirir productos financieros. Pensemos, por ejemplo, en crisis como la crisis de las participaciones preferentes, o en lo importante que puede ser una buena regulación, una buena supervisión, un buen organismo de supervisión en este ámbito, desde el punto de vista incluso pues de atraer inversiones extranjeras, dar buena imagen como país, etcétera. Yo creo que en este ámbito el supervisor independiente es muy relevante y en otros ámbitos otros supervisores independientes, organismos parecidos, pues también lo son, ¿no? Incluso también hay otra vertiente que me parece también muy relevante y en definitiva es que el papel del regulador independiente viene a compensar o corregir el desequilibrio de poder que hay dentro de los mercados y en particular el mercado de valores. Hay gente que tiene un nivel de información muy elevado y hay otros, los pequeños inversores, cuyo nivel de información es muy básico, ¿no? Ese papel también ¿no te parece que es muy relevante? Por supuesto. En el mercado de valores es esencial que la información fluya y llegue a todas partes, siendo información fiable, y en segundo lugar es esencial que haya mecanismos de protección y de equilibrio del consumidor en este ámbito, que es el inversor de a pie, digamos, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles crees tú que son las amenazas a la independencia? Es decir, porque precisamente por el papel y la función que despliega, el regulador, en términos generales, está bajo amenaza, porque el poder intenta capturarlo, el poder del mercado va a intentar capturarlo precisamente para que ese mercado funcione sirviendo a los intereses. ¿Cuáles son las amenazas? Pues efectivamente, el ámbito en el que se mueve
una entidad como la CNMV es un ámbito muy sensible, en el que puede haber intereses muy fuertes, ¿no? Y bueno, recordemos crisis como la OPA de Endesa, la OPA de Abertis, la crisis de las preferentes que ya he mencionado, etcétera, ¿no? En los que la tentación, digamos, de presionar pues es muy fuerte, ¿no? Y realmente yo creo que es muy importante que los nombramientos se hagan de un modo leal, que recaigan en gente que cumpla los requisitos legales, que realmente tengan expertise técnico, etcétera. Esa es una de las principales amenazas, la deslealtad en el momento de efectuar los nombramientos de las personas que deben ser responsables de la institución, ¿no? Otra amenaza también es la pérdida, digamos, de vigor del organismo como consecuencia de reglas presupuestarias demasiado rígidas, de que con el tiempo pues se ha ido contradiciendo de algún modo pues el designio original, que fue crear un organismo de supervisión potente, bien dotado, con autonomía de gestión, que pudiera realmente dar réplica a un sector sofisticado, con personal muy cualificado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos amenazas: interferencias o deslealtad en los nombramientos y, en segundo lugar, falta de compromiso en el sentido de actuar facilitando que el supervisor pues tenga medios y tenga capacidades suficientes para ejercer su función de un modo adecuado. Sí, me parece muy interesante que la dogmática clásica de esta figura siempre hablan de la doble captura, ¿no? La captura política, la captura por los intereses regulados. Tu experiencia, ¿qué es lo que te dice? ¿Es el riesgo de la captura política, tal vez en España, y es una muestra de su debilidad, es proporcionalmente más elevada que el riesgo de la captura por los intereses regulados? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que una institución como la CNMV es una institución que tiene una cultura de independencia muy fuerte, y realmente el riesgo de captura por el mercado yo creo que está razonablemente controlado, ¿no? Y en cuanto al riesgo de captura política, en el día a día, la verdad es que el gobierno y la administración no influye en el ejercicio de la función que desarrolla la CNMV, ¿no? Pero cuando hay momentos de tensión, situaciones realmente especialmente sensibles, pues es entonces cuando, en fin, se produce la prueba del algodón, digamos, ¿no? Y precisamente los nombramientos tienen que estar bien hechos, el organismo tiene que estar bien dotado para poder resolver con capacidad técnica ese tipo de situaciones y sin dejarse influir y mirando a largo plazo en lugar de al corto plazo, que puede interesar en un momento dado al político de turno. Y por último, Sebastián, muy interesante lo que estás comentando. ¿Qué propuestas? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué podrías proponer tú para la mejora, ¿no? Bueno, porque pues, cuanto mejor funcione la CNMV, cuanto mejor funcione los reguladores, mejor funcionará el mercado, por supuesto, más beneficio. Por supuesto, y la rentabilidad de un buen supervisor en un ámbito como este es enorme. Exacto. Es enorme. O sea, la desproporción entre la inversión y el beneficio económico de esa inversión en un ámbito como este es tremendo. Lo que pasa es que no se ve, ¿no? Hay que intuirlo, ¿no? Entonces, yo, yendo a los dos aspectos que mencionaba, el tema de los nombramientos y el tema de la dotación y de la suficiencia de medios, etcétera, pues creo que en el tema de los nombramientos se podrían introducir algunas modificaciones para contribuir a que se hagan de un modo más leal en la medida de lo posible. Yo creo que los nombramientos deben ser hechos por el gobierno, por el ministerio, porque al final, el gobierno, de acuerdo con la Constitución, es el que dirige la administración, y estos organismos tampoco son independientes en términos esenciales. La razón por la que deben ser independientes es una razón utilitaria, funcional. Entonces, a mí me parece bien que los miembros de estos órganos los elija el gobierno, pero creo que podrían introducirse algunas modificaciones, como por ejemplo concretar más los requisitos que deben reunir los nombrados, o por ejemplo introducir un trámite de consulta previa a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores o al presidente para que informara sobre los perfiles deseables en función de la diversidad requerida, ¿no?, en un órgano en el que deben concurrir diversas capacidades y experiencias, etcétera. O por ejemplo, también me parece que otra medida que ya está en el ámbito de la CNMC sería que todos los miembros del órgano rector, del Consejo, tuvieran que pasar por el trámite de hearing parlamentario, ¿no?, de verificación de la idoneidad
y de la ausencia de conflictos inhabilitantes, que ahora solo afecta pues al presidente y al vicepresidente, ¿no? Y en cuanto al tema de la dotación, pues lo que habría que hacer es tratar de volver al régimen que, en términos de control y de autonomía de gestión, se estableció cuando se creó la CNMV. La CNMV tiene tasas propias y en aquellos momentos iniciales, los 10 años iniciales, pues tenía un presupuesto que tenía que ser propuesto por la CNMV, aprobado por el Gobierno, al que tenía que ajustarse, sin perjuicio de que si era necesario en un momento hacer más gastos, pues podía hacerlos, en su caso, pues recabando autorización si se pasaban de determinados porcentajes las variaciones, ¿no? Pero a efectos, digamos, sobre todo de gestión del personal, la Comisión tenía mucha más autonomía y realmente en estos tiempos esa autonomía ha desaparecido y el control, digamos, de la actuación de la CNMV con respecto a su propio personal y autoorganización y a los gastos de personal, que son la partida de largo más importante del presupuesto, es absolutamente férreo, absolutamente similar, por ejemplo, al que afecta a organismos como la Biblioteca Nacional, cuya dinámica y exigencias de funcionamiento pues son totalmente distintas, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por esta intervención y muchas gracias a todos ustedes por atender a este podcast y invitarles a que lo sigan haciendo. El siguiente contaremos con Amadeo Petitbon, nos hablará sobre el mercado y la competencia. Muchas gracias. Gracias.